Laila, todos muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Como siempre, toda Rabba Baruch Hashem, porque tenemos un espacio más para poder desarrollar un tema que siempre consideramos todo aquello que nos instruye acerca del misticismo en la rama de la Kabbalah encierra siempre un propósito que es ayudarnos a que todos y cada uno de nosotros podamos conocer cuál es el origen de algunas situaciones que aparentemente son caóticas en la vida cotidiana del ser humano, pero que sin embargo describe el Zohar cuando lo vemos con la objetividad que estos Sefer Kodesh nos instruyen. No siempre es que haya un caos, sino que siempre debemos recordar que hay algo que corregir. Dice el Zohar que venimos a este mundo a rectificar todo aquello que nosotros en tiempos pasados, en vidas pasadas hayamos ejecutado, tiene una consecuencia. Ahora bien, pues parte de estas consecuencias que nosotros vemos generalmente plasmadas en el universo físico, que en la Kabbalah se define como el universo de Asia, generalmente repercute en la vasija física. Y es que es común que muchas personas cuando se incorporan generalmente en la búsqueda de la conexión con una divinidad, generalmente lo hacen porque están requiriendo la intervención de esta divinidad para poder ser ayudados en algún aspecto de su vida. Y generalmente uno de estos requerimientos se manifiesta cuando una persona tiene por ahí alguna situación en temas de salud. E inclusive debemos también de recordar que mucha gente hace bien al acercarse a esta búsqueda debido a que el SOAR establece que por lo menos el 95% de los padecimientos que llega a tener una persona generalmente son propiciados o son causados por uno mismo. En primer lugar, llega a ocurrir porque no siempre uno se involucra en el correcto funcionamiento o en el conocimiento de el correcto funcionamiento de cada uno de nuestros organismos físicos. Y sobre todo porque muchas veces, si somos honestos, a veces se descuida esta vasija física y se le pone atención cuando se llega a manifestar algún tipo de descontrol. Ahora bien, también es cierto que cuando llegan los pacientes generalmente a consulta, encontramos que gran parte de estos padecimientos tienen derivado de una serie de falta de procesos emocionales que hayan sido atendidos de manera adecuada. Algo que generalmente nosotros observamos de manera cotidiana es los problemas gastrointestinales, que inclusive son muy evidentes cuando una persona está consumiendo sus alimentos y durante el consumo de estos mismos recibe una noticia negativa, un reclamo. Inmediatamente, ¿qué sucede con nuestros intestinos? Inmediatamente sentimos que se comprimen, ¿verdad? E inclusive el alimento pues tiende a no ser digerido de forma adecuada. Por eso nos describe el Talmud que dentro de los dos momentos más sagrados que debe de considerar el ser humano, uno de ellos es el consumo de los alimentos. El segundo, o el primero o segundo de estos ejemplos, es cuando nosotros tenemos un tiempo de práctica espiritual, es un momento en el que buscamos nuestra conexión con la divinidad, estar con nosotros mismos. Es uno de los más importantes, pero volvemos a mencionar otro que es importante, es cuando nosotros consumimos alimentos. Por eso, siempre se recomienda que aún en la preparación de alimentos, uno debe de hacerlo con una conciencia completamente en relación con lo que va a proveer a los demás. Aquel que prepara los alimentos lo que busca pues es prácticamente provocar un excelente funcionamiento en las vasijas de aquellos que van a consumir el alimento. Pero cuidado, si la persona que está preparando estos alimentos lo hace arrojando los alimentos, si lo hace maldiciendo, recordemos que inevitablemente todo lo que nosotros pronunciamos altera las moléculas. Bien, entonces subatómicamente las partículas comienzan a convertirse en una vasija que va a contener toda esa emanación. Entonces, ¿qué sucede? Mucho cuidado con ello. Ahora bien, también identifiquemos cuando algún padecimiento es causa de nuestra propia negligencia.
¿Qué sucede si una persona consume azúcares durante mucho tiempo? Grasas. Si de pronto tiene una vida en la que la actividad física es mínima, ¿verdad? Sucede que muchas veces llega a ocurrir, no sé, hay personas que no gusta mucho caminar, inclusive cuando andan en vehículo, buscan estacionarse lo más cerca de la entrada. Digo, hay ocasiones en que lo amerita, pero hay personas que inclusive, con tal de no realizar alguna actividad física, ocupan hasta los lugares de las personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros mismos podríamos, Jesús Shalom, estar propiciando este tipo de daños. Bien, ahora, también que sepamos que establece la Kabbalah que gran parte de los padecimientos que se llegan a tener representan algún comportamiento reprimido. Y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy en este tema que va en relación a saber de qué forma podemos nosotros restaurar la armonía, la salud física con el uso de la Kabbalah. Bien, y bueno, pues para esto es importantísimo que, como siempre, nos hagamos una pregunta. ¿Es suficiente con que nosotros nos acerquemos y digamos, bueno, hay un padecimiento? Imagine usted siempre la escena, ¿no? La escena religiosa. La persona se siente mal, tiene alguna afectación física y de pronto se acerca con alguien, su líder religioso, compañero de religión, y le dice, por favor, ocupo que hagas una oración, que intercedas ante el Eterno, ante Hashem, para que me ayude. ¿Y qué sucede? Bueno, pues a veces hay reglas que se deben de seguir en el caso de la Kabbalah. Primero, la persona que está teniendo un padecimiento es la que tiene que tomar la iniciativa para ser restaurado. El Talmud dice que nosotros no podemos ir y porque veamos a una persona enferma, y puede ser un ser muy querido, muy amado, y hacer algo para que la persona sane. No. La persona tiene, y esto lo aprendemos del Talmud, de las enseñanzas de este gran Tanaín de Rabí Akiva, que enseña que para que la persona sea sanada, ésta tiene que acercarse a pedir ayuda. De esa forma, enseña la Kabbalah, la persona prepara su vasija para que se pueda vertir un deseo positivo que va a transferir la persona que va a ser la portadora de ese conocimiento. Bien, ahora, tampoco es que se tenga que hacer una oración que vaya a tener una respuesta inmediata. A veces el ser humano tiene muchísima impaciencia y quiere que los resultados sean tan veloces como que vio un TikTok de 7 segundos, poquito más de segundos, y en cuanto termina de ver ese video, ya todo comenzó a funcionar. No, no es así. Bien, hay un proceso. El Tanaj muy claramente lo dice a través de la sabiduría del rey Salomón. Todo tiene un tiempo. Bien, por lo tanto, si una vasija física se comenzó a deteriorar, así como llevó un tiempo para descompensarse, va a llevar un tiempo nuevamente para volver nuevamente a restaurarse, y esto tiene que estar acompañado de actos, así como de un estado de convicción, en un estado anímico que acompañe también ciertos tratamientos. ¿Por qué razón? Porque inclusive sabemos que de poco muchas veces llega a funcionar algún tratamiento si la persona está renuente ante la atención que se le busca proveer. Entonces, también otra regla muy importante es que se identifique qué es lo que ha estado haciendo esta persona o dejando de hacer que ha propiciado este mal, para que tenga un compromiso y deje de ejecutar esas mismas acciones, porque si no, no va a haber un resultado permanente. Bien, entonces esto tengámoslo en cuenta. Ahora, cuando hablamos sobre una sola oración, hacemos referencia a que basta con que llegue una persona y haga una tefilá. No, el Zohar establece que por lo menos si una persona va a leer un salmo que ayude para la salud, tendría que repetirlo durante 21 días
al despertarse y antes de irse a dormir. Más importante, cuando uno se va a dormir, porque trabajamos directamente con el subconsciente y nuestros neurotransmisores comienzan a trabajar de una forma maravillosa que comienza a enviar información a nuestras células. Entonces, ¿qué importante es eso? Bien, ahora, también es importante que nosotros pongamos mucha atención a la forma en la que generamos esta información a nuestro subconsciente y tener cuidado de no estar ahí con esa tentación de estar autodiagnosticándose gracias a Google, ¿verdad? Pues de repente una persona tiene un padecimiento y si usted póngase a buscar allí en Google y va a aparecer infinidad de diagnósticos en los que una persona podría decir, no, pues tiene de todo un poco. Entonces, no, y hay que evitar los supuestos desenlaces fatalistas que muchas veces están muy lejos de beneficiar a la persona y ocurre todo lo contrario. Bien, generalmente una persona termina manifestando o atrayendo a su vasija física aquello que generalmente está teniendo como información constante. Bien, entonces, regla, ¿una oración basta? No. Hay que ejecutar acciones donde de forma disciplinada tenemos que incorporar no solamente el tratamiento físico, sino también un cambio de estado anímico, emocional y en la interacción con todos los demás. Bien, ahora, ¿qué más nos enseña la Kabbalah acerca de esto? Bueno, dice aquí el Tanaj, libro de Job, capítulo 33, verso 14, acerca de lo, bueno, esto es desde el verso 19, pero si lees desde el 14, ahí va a encontrar la información. ¿Cuáles son las causas por las que una persona tiene ciertos padecimientos? Y aquí dice que también sobre su cama la persona es castigada con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese, dice aquí cerca de él, algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que el Eterno tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención, su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Entonces, aquí es también muy importante que nosotros no nos sintamos ofendidos porque alguien dice, bueno, tienes problemas en este aspecto de tu salud, bueno, pues sucede que no duerme bien, sucede que no se nutre de forma adecuada, no consume agua, no sabe la importancia de aprender a respirar de forma correcta, se pasa quizá, como dicen muchos, trabajando de sol a sol, desafortunadamente ganando mucho dinero, dinero que muchas veces tiene que gastar para volver a recuperar su salud, que se pierde por tener jornadas inhumanas. Entonces, dice aquí que lo primero que se permite es para que la persona identifique que algo está realizando de forma no correcta. Mira, algo que nos enseña, por ejemplo, el diagrama del árbol de la vida en la Kabbalah, es que tengamos nosotros un equilibrio. Hay una esfera que se llama Tiferet, que es el centro del corazón, y que equilibra todo. Y se debe de haber un equilibrio, de forma que nosotros no concentremos demasiada energía en algo que podría descuidar otro aspecto de nuestra vida. Pues de pronto hay personas, así ha mentido el sistema, que les ha hecho creer que mientras usted sea un excelente trabajador, que llegue una hora antes a su trabajo y se vaya 3 horas después de su jornada laboral, va a ser considerado el empleado del año. Eso es una mentira. ¿Bien? Inclusive, recordemos nosotros que el ser humano no está diseñado ni siquiera para estar realizando actividades rutinarias durante largas jornadas. Eso, volvemos a mencionar, genera un deterioro terrible en el desarrollo del coeficiente intelectual. Bien,
Entonces, por eso, siempre en la Kabbalah se dice, tiene que escaparse la persona siempre de esas rutinas que le llegan a enfermar. E inclusive, usted platique con alguna persona, haga una introspección. Si es que tiene una jornada, una vida que de forma común realiza las mismas actividades, ¿usted es feliz? Dejando solamente un par de horas para su recreación. ¿Es feliz trabajando 8 horas, 10 horas, 12 horas al día? ¿Realmente es usted así feliz? La verdad es que no. Muchas veces las personas tienen deseo de realmente ser libres. Por eso tenemos que estar muy atentos a ciertas señales que nos da nuestra vasija física. Mire, así como cuando hay algún tipo de alimento natural que le apetece a su vasija física, a su cuerpo, es porque necesita usted en ese momento esos nutrientes. No es un antojo, es que su cuerpo le está avisando lo que requiere en ese momento para seguir funcionando. Pero si una persona no se permite ello, generalmente, volvemos a mencionar, estaría generando, estaría propiciando algún tipo de desequilibrio. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos. Miren, ¿qué dice la Kabbalah, por ejemplo? ¿Por qué dice que generalmente lo que nuestro cuerpo termina manifestando es por aquello que nosotros no nos estamos atreviendo a exponer? De ahí recuerde, el árbol de la vida, ahí dice claramente que nosotros tenemos que aprender a poner límites, ¿verdad? Eso es la Sefirá de Gesed, dice, tienes que aprender a poner límites en todo. Y por ejemplo, vamos a poner esta situación de la que muchos se ríen, ¿no? Que cuando uno tiene 40 años o más, ya comienzan los dolores de rodilla, etcétera. Bueno, hay aspectos que nosotros debemos de considerar, ya mencionamos de qué forma nos nutrimos, pero ¿qué ocurre cuando una persona va a hacerse diferentes exámenes, va al médico y le dice, pues es que usted no tiene nada? Y usted, pero doctor, de verdad que me duele. Pero es que aquí están los resultados. No, usted no sirve para nada. Y se va y el médico se queda así como, ¿qué pasó? Y puede ir a otro lugar la persona y el médico le va a decir también lo mismo. ¿Qué dice la Kabbalah? ¿Qué dice desde la perspectiva espiritual este tipo de dolencias? Bueno, dependerá si es del lado derecho, si es del lado izquierdo, dependerá si el dolor es cuando la persona flexiona o cuando la persona estira. Tiene un significado completamente diferente. Bien, comencemos primero del lado izquierdo. Una persona no puede, tiene dolor cuando flexiona su rodilla, cuando la dobla. Tiene que considerar que esto está en relación con el hemisferio izquierdo, que tiene correspondencia con las afectaciones o conflictos que puede existir con la figura femenina, que puede ser con el aspecto materno o inclusive puede ser con la misma pareja. Bien, cuando una persona se siente, eh, siente que no puede manifestar sus inconformidades por temor a una discusión, por temor a que se le reprima o para evitar que surja el caos en la familia, generalmente la persona comienza a tener este tipo de dolencias. Entonces, vea mucho el tema de las relaciones en pareja y ponga mucha atención. Aquí si siente que su pareja le está reprimiendo, entonces significa que se está doblegando. Esto es como rendirse, someterse ante alguien más. ¿Recuerda usted, por ejemplo, que cuando antes los guerreros se presentaban ante un rey, una reina, que hacían? Generalmente se inclinaban, ¿verdad? Colocaban su rodilla ante el suelo en señal de sumisión. Lo mismo ocurre si es del lado derecho. Si es del lado derecho, lo que está ocurriendo es que hay una represión por la parte de la figura paterna, por parte de la figura masculina
o de la pareja en el caso del hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tiene que revisar eso. ¿Qué es lo que siento que a mí me está sometiendo? Algo le está sometiendo. Ahora, si la rodilla genera el dolor cuando está erguida, en el mismo de los casos, izquierda, recuerde todo lo que representa el aspecto que recibe, el aspecto derecho, lo que provee, energía masculina, energía femenina, representa que la persona no ha desarrollado la capacidad para defender sus propias opiniones, tiene temores, no es capaz de enfrentarse ante su verdugo. Bien, puede padecer muchas cosas injustas, pero no hace nada. Tiene temor de confrontar, a pesar de saber que esto está generando afectaciones en su vasija física. Otro ejemplo es cuando una persona tiene resequedad, no solamente en la piel, cuando tiene escamas o caspa en el cabello, se está hablando de esa, esa incapacidad de poder desarrollar todo su potencial. También está en relación con el aspecto de sentir que no tiene control de su tiempo, de sus decisiones, de su vida o de todo aquello que desea manifestar. Bien, estos son algunos ejemplos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y, bueno, son ejemplos en los que nosotros debemos de aprender a tomar decisiones para ejecutar las acciones correspondientes. ¿Por qué razón? Porque muchas veces es el entorno y a veces son las mismas personas las que pueden estar generando deterioro en su vasija. Por eso puede encontrar usted generalmente este tipo de padecimientos en parejas que ya no son funcionales. Y a lo mejor es complicado decirlo, ¿verdad? Pero así lo establece el Talmud. El Talmud dentro de la Kabbalah también nos dice que muchas veces cuando una relación, no solamente en pareja, puede ser una relación laboral, con un jefe, con los vecinos, entre padres e hijos, cuando la relación ya no está siendo funcional, es necesario que la persona se mueva. Recuerda lo que representan los principios para el cambio de masal, el redireccionamiento. Si nosotros queremos resultados diferentes, es, nos tenemos que mover de ahí. Porque si la persona continúa cerca de eso que está deteriorando su salud, va a ir en picada. Hazbe Shalom. Pero qué complicado es, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque muchas veces uno no quiere moverse de esa zona de confort. ¿Por qué razón? Porque va a generar por ahí algún desequilibrio, quizá algo de dolor. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie. Sin embargo, enseña la Kabbalah que es el mejor maestro. Así que nosotros tenemos que poner en una balanza. Bueno, ¿es mi salud o continúo en ese lugar? O, de todas formas, conociendo lo que enseña la Kabbalah, se va a tener que levantar y decir, basta. ¿Sabes qué? Jefe, jefa, hasta aquí. Me interesa mucho el trabajo, pero la verdad es que eres un terrible jefe, eres una terrible persona, eres alguien con quien no se puede y expresar, pues eso es muy importante, con diplomacia, ya sabemos, con como usted lo decida, pero es importante manifestarlo, ¿bien? Y es lo mismo cuando tenemos a lo mejor que sentarnos con la pareja, sentarnos con los hijos, atrevernos a escuchar acerca de lo que nos quieren decir y dejar esas imposiciones.
porque a veces sucede, ¿verdad? Por ejemplo, entre padres e hijos, a veces los padres toman ventaja de su posición, porque a veces pues los hijos pues todavía no tienen la edad para ser autosustentables, todavía dependen de lo que usted les proporciona, y entonces, ¿qué sucede? Esos padres están enfermando a sus hijos y luego de pronto vemos que las nuevas generaciones ya tienen padecimientos que antes no se tenían, al menos en los más jóvenes. Entonces, esto es muy importante, pero ahora también decimos, generalmente es como cuando se toma terapia, ¿no? Podemos decir, los demás nos están enfermando. Ahora pregúntese ¿usted podría estar propiciando ese padecimiento en la persona, en su compañero, en su compañera, en las personas que trabajan con usted, en sus hijos, hijos con sus padres? Hay que estar también desde el otro lado y ser muy honesto. Por eso se abren este tipo de conversaciones, este tipo de pláticas, donde yo no lo conozco, usted no me conoce, tiene su camarita cerrada, así que cualquier coincidencia no es casualidad. Es porque usted tiene que escuchar esto y porque usted tiene que también preguntarse si algo le está enfermando y si usted también podría estar propiciando eso. Esto, muy importante, ¿bien? Entonces, es un mensaje breve donde deseo a Hashem que todos hagamos un tiempo de introspección. Dice el Zohar, comentamos en un inicio, que el 95% de estos padecimientos son propiciados generalmente por nosotros. Todo lleva también un proceso en el que podemos ayudar a que nuestra vasija se restaure. Sí se puede, por supuesto que sí. Inclusive, quiere consultar una fuente, hay dos tratados, Talmud Berajot 1 y Berajot 2 de la sección de Jerusalén. Ahí vienen las enseñanzas de nuestros grandes sabios, nuestros grandes rabinos, que comentan qué tipo de alimento nosotros podemos consumir para atender ciertos padecimientos. Pero gran parte de estos tratamientos, generalmente nosotros, Baruch Hashem, vamos a poder exentarlos si es que llevamos una calidad de vida donde evitamos que la información que está llegando a nuestro entorno nos esté afectando. Así es que terminamos con el siguiente consejo, esta transmisión. Ponga mucha atención a la información que está llegando a través de los medios de comunicación masiva. Bien, ¿por qué razón? Porque nuestro subconsciente asimila toda la información como una afirmación. Así que si usted ve un comercial donde hay un medicamento que habla sobre gastritis, que habla sobre migrañas, que habla sobre dolores musculares, el hecho de que usted lo escuche ya lo está asimilando su subconsciente. Así funciona nuestro sistema neurológico. Así que si usted pensaba que las farmacéuticas están preocupadas por usted y le están anunciando que ya tuvieron un nuevo medicamento y que lo acaban de descubrir para beneficiarlo, no, lo están haciendo para reprogramarlo, para que su cuerpo, después de escuchar ese mensaje 21 veces, manifieste la sintomatología y ahí vaya usted a adquirir ese tratamiento. Bien, así que bueno, es un mensaje que quería Baruch Hashem hoy compartir con ustedes. Deseo a Hashem que este contenido ayude a ustedes, a muchas otras personas y que nos invite a descubrir qué es lo que nos está revelando también la Kabbalah para que todos y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de hacer uso de estos recursos. Bien, así que bueno, pues deseo en Hashem que tengan una excelente semana, un excelente domingo. Mando un fuerte abrazo a su alma, a su corazón y como siempre, pues les comentamos, pues si pueden ayudar a compartir por ahí este video, pues nos ayuda para poder seguir subiendo una segunda parte sobre esta serie que vamos a estar desarrollando de ver de qué forma la Kabbalah nos ayuda a sanar cualquier aspecto de nuestra salud física. Bien, y si quieren que tratemos por ahí algún tema específico de algún padecimiento, vamos a subir este video ahí en el canal de YouTube. Ahí deje la consulta y sobre eso, si le parece, vamos creando los flyers informativos. Bien, bueno, pues
Un gusto estar con ustedes. Un abrazo a su alma y su corazón. Que el Eterno los bendiga y que ustedes sean una luz que expanda esa bendición también para cada uno de sus seres amados, desde el más pequeño como el más grande de días. Laira toma a todos. Shalom Rajot y hasta pronto. Muy buena noche. Shalom.